Durante la segunda mitad del siglo XIX, mientras surgía y se consolidaba un Estado central, iba tomando forma de una sociedad civil cada vez más vigorosa. Ya desde los años 50 se fue creando un entramado de instituciones asociativas y de comunicación cada vez más denso. Multiplicación de asociaciones voluntarias de todo tipo y la expansión de la prensa escrita son síntomas del fortalecimiento de esa sociedad civil. También, de la constitución de una esfera pública, instancia fundamental de mediación con el Estado. Buenos Aires creció de manera sostenida entre 1850 y 1880, como centro de la actividad de exportación, el comercio y las finanzas de una Argentina en pleno proceso de expansión capitalista. También fue un polo de producción, distribución y consumo, sede de las administraciones nacional y provincial, centro de actividades culturales y educativas. En 30 años casi cuadruplicó su población y hacia 1880 superaba los 300.000 habitantes, más de la mitad de los cuales eran inmigrantes. La proporción de extranjeros era mucho mayor entre los varones adultos, casi 4-1. Habían llegado en diferentes momentos y desde lugares muy diversos, varias regiones de la península itálica, las provincias españolas, los reinos del Reino Unido o de la Nueva Alemania, Francia, otros países de América. Los nativos también reconocían orígenes variados, pues podían ser porteños de varias generaciones, inmigrantes de otras provincias, hijos de extranjeros. Esta población tan heterogénea estaba formada en buena medida por jóvenes adultos, más varones que mujeres, que trabajaban sobre todo en el comercio, el transporte, los servicios, y en menor medida en la manufactura. Predominaban el empleo asalariado y las ocupaciones poco calificadas, pero existía también un número importante de trabajadores por cuenta propia, pequeños propietarios de diversa índole asociados con el comercio, los servicios y algunas ocupaciones manuales. El crecimiento económico y la modernización afectaban a todos, pero beneficiaban sobre todo a los más ricos, dedicados al gran comercio, la ganadería, las finanzas y hasta la especulación urbana. Compartiendo sus espacios de sociabilidad pero solo en parte su riqueza, dirigentes políticos y hombres ilustrados también formaban en las filas de las élites porterías. Estas estaban en plena definición, en la medida en que la velocidad del cambio y sus vaivenes abrían espacios para el ascenso pero también para el desplazamiento o la caída. Era una sociedad dinámica, heterogénea, inestable, en transformación, donde se superponían nuevas y viejas relaciones y desigualdades. Múltiples tensiones y conflictos atravesaban a esta sociedad en transición, en las que los vínculos tradicionales parecían disolverse sin encontrar reemplazos evidentes y la violencia estaba presente en diversas formas. En ese mareo de diversidad y cambio, el movimiento asociativo constituía un tejido conectivo que permitía a una buena parte de la población de la ciudad satisfacer necesidades concretas surgidas de las nuevas relaciones económicas y sociales, construir lazos de pertenencia y solidaridad, lo que resultaba particularmente importante entre quienes, como los inmigrantes, carecían de vínculos primarios en la nueva tierra, representar y defender intereses sectoriales, desarrollar actividades recreativas, festivas, culturales, actuar colectivamente en el espacio público. Si bien los inmigrantes tenían una presencia importante en el asociacionismo, no eran, por cierto, los únicos actores de ese movimiento que incluía a nativos y extranjeros, gentes de distinta posición social, hombres, mujeres y aún niños, aunque con diferentes roles y posiciones. Unos papeles muy importantes jugaban quienes constituían las dirigencias. Se trataba de un conjunto bastante heterogéneo de hombres de diferentes origen y fortuna. Algunos eran emigrados políticos de los movimientos republicanos de Italia, Francia o España, que aquí podían ser desde empresarios a obreros. Otros eran jóvenes de la élite local que tenían vocación de publicistas e intelectuales. Unos cuantos no eran ni lo uno ni lo otro, nativos o extranjeros, profesionales, comerciantes o trabajadores, se sintieron atraídos por los ideales, las prácticas y las compensaciones de la labor asociativa y a ella dedicaron parte de sus esfuerzos y sus pasiones. Todos ellos, eso sí, compartían un cierto grado de ilustración, estaban convencidos del rol civilizador de las asociaciones, establecieron entre sí relaciones de intercambio fluidas y constituyeron una dirigencia visible de la sociedad civil. En Buenos Aires, esas instituciones no solamente sirvieron para representar y defender los intereses y opiniones de quienes constituían a la vez su base y su público, sino también actuaron como red conectiva entre sectores.
Fueron, asimismo, parte activa en la gestación de un conjunto de prácticas que fundaron una verdadera cultura de la movilización. Era habitual la presencia masiva de gente en teatros, plazas y calles donde se desplegaban los motivos de la manifestación y se buscaba mostrar cuánta adhesión lograba concitar una causa. Los porteños desarrollaron así formas colectivas de presión y expresión, que sirvieron también para protestar o reclamar ante el poder público. La vida asociativa floreció en Buenos Aires después de Caseros. Sociedades de ayuda mutua, clubes sociales, culturales y deportivos, logias masónicas, asociaciones de inmigrantes, círculos culturales, agrupaciones festivas y carnavalescas, sociedades profesionales, comités de solidaridad, comisiones para promover la construcción de un hospital, la erección de una estatua, la celebración de algún evento. La gente de la ciudad siempre encontraba motivos para reunir voluntades. Los asociados se incorporaban por su propia voluntad, a diferencia de las asociaciones coloniales donde se juntaban por tradición o costumbre. Aquí, los individuos se reunían para perseguir un determinado objetivo. Estas nuevas formas de sociabilidad cumplieron un papel importante en la transición del antiguo régimen a la república, porque eran instituciones en las cuales predominaban prácticas, valores y relaciones basados en los nuevos principios de igualdad y libertad instaurados después de la Revolución Francesa. En consecuencia, estas asociaciones de nuevo tipo no solamente servían a los fines específicos para los cuales habían sido creadas, sino que funcionaban, además, como ámbitos de desarrollo y difusión de las modernas prácticas sociales y políticas. Así, la época nos brinda una imagen de Buenos Aires como espacio de ejercicio y exaltación del civismo, la vida pública, la actividad asociativa. Además, una mirada a la población a través de sus instituciones. La sociedad porteña aparece así encuadrada en sus propias organizaciones, que ocupan el centro de la escena.